Muy buenas. En esta sesión os voy a presentar, dentro de lo que son las herramientas de simulación de SolidWorks, un nuevo tipo de estudio que denominamos estudio de topología, que va a permitir tanto a diseñadores como a ingenieros desarrollar componentes realmente innovadores, componentes que con una mínima cantidad de masa seguirán manteniendo su capacidad resistente. Además, descubriréis que con este tipo de estudios a menudo se generan formas con cierta apariencia orgánica, y esto es precisamente fruto de ese proceso de optimización inteligente. Y recalco esto de las formas orgánicas porque junto con las técnicas de fabricación aditiva, es decir, la impresión 3D, se abre un horizonte muy interesante en el diseño de piezas de gran eficiencia mecánica. Bien, antes de continuar voy a aprovechar este momento para presentarme. Mi nombre es Alberto Quintela Carpente, soy ingeniero de la edificación, especialista en estructuras, y mi trayectoria en EasyWorks se centra mucho en la simulación por elementos finitos con SolidWorks Simulation. Comentaros que SolidWorks Simulation cuenta con una amplia variedad de herramientas de cálculo, muy útiles para resolver problemas físicos de todo tipo. La sesión la he planteado de la siguiente manera. Primero, os daré una definición de lo que es un estudio de topología. Luego, haremos un recorrido por las diferentes ventanas del programa que debemos configurar correctamente antes de ejecutar dicho estudio. Al final de la exposición, a través de un vídeo, os mostraré qué pasos debemos seguir para resolver un caso real. Pues bien, vamos allá. ¿Qué es entonces un estudio de topología? Bueno, pues un estudio de topología es un método matemático basado en elementos finitos, que se encarga de encontrar la forma estructural óptima de un componente. El proceso comienza definiendo una pieza que actúa como espacio de diseño inicial y representa el volumen máximo disponible de ese componente. Luego, del mismo modo que se hace en un estudio estático, se asigna un material a ese componente, se agregan sujeciones y se aplican cargas externas. Es decir, se define lo que serían las condiciones de contorno. Luego, a mayores, y esto sí que es exclusivo del estudio de topología, se define un objetivo, una serie de restricciones, así como controles de fabricación. Este apartado lo vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Cuando nosotros ejecutamos un estudio de topología, el resultado es, como veis en esta captura, una distribución no paramétrica, una distribución amorfa de la menor cantidad de masa posible dentro de ese espacio de diseño que habíamos definido antes, logrando al mismo tiempo, y aquí viene lo importante, la mayor rigidez posible para esa pieza optimizada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de todas las soluciones posibles de distribución de masa dentro de ese espacio de diseño, el solver, es decir, el solucionador del programa, escoge precisamente aquella distribución de masa que mayor rigidez y por tanto mayor resistencia aporta a ese componente optimizado. En definitiva, con un estudio de topología, logramos transformar la morfología inicial, es decir, la topología inicial de la pieza, con el objeto de extraer de ella la mayor cantidad de material posible sin que ello suponga una disminución de su capacidad resistente. Bueno, como os comentaba antes, en un estudio de topología debemos establecer un objetivo. Es precisamente ese objetivo quien conduce la formulación matemática del algoritmo de optimización. Como veis, disponemos de tres objetivos diferentes. Nosotros tenemos que escoger uno de ellos. Este objetivo puede ser alcanzar la mayor relación rigidez-peso, minimizar el desplazamiento máximo, o bien minimizar la masa con restricción de desplazamiento. Vale, esto en cuanto al objetivo. En cuanto a las restricciones, bueno, la misión de las restricciones es delimitar geométricamente las infinitas soluciones de distribución de masa dentro de ese espacio de diseño. Y esto se logra imponiendo un límite, por ejemplo, a la cantidad de masa que podemos reducir, al desplazamiento máximo permitido, a frecuencias de vibración o a determinados valores de tensión de von Mises. Comentaros que estas dos últimas restricciones están disponibles en la nueva versión 2019 de SolidWorks Simulation. Bien, habiendo definido el objetivo y sus restricciones,
Si nosotros ejecutamos ahora un estudio de topología, obtendremos una distribución determinada de masa, que por supuesto cumplirá con ese objetivo y esas restricciones que nosotros hemos definido. Sin embargo, es posible que la pieza optimizada no se pueda obtener mediante técnicas estándar de fabricación, ya sea porque se hayan originado cortes sesgados o porque se hayan formado huecos en el interior de la masa. Bueno, pues para solventar esas singularidades de distribución de masa, contamos con los controles de fabricación. Aplicando controles de fabricación adecuados, podemos garantizar, por ejemplo, que una pieza optimizada se pueda extraer de un molde, o que una pieza optimizada se pueda obtener por estampación. Como veis, disponemos de 4 controles de fabricación diferentes. En nuestro estudio de topología podemos aplicar uno o más de uno. Bien, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos controles de fabricación. Agregar región conservada. Bueno, este control de fabricación se usa para indicar qué caras de nuestra pieza van a permanecer intactas durante el proceso de optimización. Es decir, de estas selecciones que yo haga no se va a extraer material alguno. Esto resulta interesante en aquellas zonas que se usan como puntos de conexión con otras piezas en un ensamblaje. Como veis, también tenemos control a la hora de definir la profundidad de área conservada. Cuando nosotros ejecutamos un estudio de topología, el material se ubica en determinadas regiones, conformando pues, una estructura de soportes. El control de fabricación de espesor se usa para indicar qué tan delgados o qué tan gruesos pueden ser esos soportes. Esto resulta particularmente útil en aplicaciones de impresión 3D, y es que no siempre es posible imprimir soportes extremadamente delgados. Vale, en cuanto a los controles de fabricación de desmoldeo, vemos que tenemos 3 opciones diferentes. Las 2 primeras sirven para forzar a que el modelo optimizado se pueda extraer de un molde, ya sea en 2 direcciones o en una sola dirección. La tercera opción sirve para forzar a que la pieza optimizada se pueda obtener por estampación. Y por último, el cuarto control de fabricación es el control de simetría. Bueno, en este caso se usa para obligar a que la pieza optimizada sea simétrica respecto a un plano especificado. Como veis, tenemos 3 opciones diferentes: media simetría, simetría de 1/4 y simetría de 1/8. Bien, pues llegados a este punto, después de haber visto esta introducción, ya estamos en condiciones de ver en acción un estudio de topología a través de un vídeo. Como veis, se trata de la optimización topológica de la biela perteneciente al amortiguador trasero de una bicicleta de montaña. Esta biela se apoya en 3 puntos: en el cuadro delantero, en el extremo del amortiguador y en el cuadro trasero. Y además está expuesta a 3 casos de carga independientes. Que sepáis que en los estudios de topología se pueden considerar casos combinados de carga. Bueno, pues una vez expuesto este enunciado de caso de estudio, arrancamos con el vídeo. Como veis, partimos de una pieza inicial que representa el volumen máximo disponible de nuestra biela. Iniciamos entonces nuestro nuevo estudio, que en este caso se trata, bueno, pues de un estudio de topología. Ahora tendríamos que asignar un material, agregar sujeciones y aplicar cargas externas. En lugar de perder el tiempo definiendo estos parámetros, lo que vamos a hacer es copiar esta información de otro estudio que ya tengo aquí resuelto, un estudio estático. Bastaría simplemente con arrastrar aquellas carpetas que contienen dicha información de un estudio a otro, del estudio estático a nuestro nuevo estudio de topología. ¿Qué nos queda por definir? El objetivo y sus restricciones. Bien, en este caso como objetivo decido utilizar minimizar masa con restricción de desplazamiento. Al desplazamiento le voy a imponer una limitación de 1,3 veces el desplazamiento del modelo sin optimizar. Ahora voy a aplicar 2 controles de fabricación. El primero va a ser un control de desmoldeo. De las 3 opciones que hemos visto, voy a elegir plano medio, ambas direcciones. Marcamos la casilla Determinar automáticamente el plano medio central, y ahora para indicar la dirección de desmoldeo, selecciono esta lista. Ahora vamos a agregar un segundo control de fabricación, en este caso un control de simetría. De las 3 opciones elijo media simetría. Voy a borrar estas 2 selecciones accidentales del campo y agregamos el plano derecho general como plano de simetría.
Bien, ¿qué nos queda? Ahora vamos a mallar el modelo. En este caso decido crear una malla basada en curvatura. Dejamos el resto de valores predeterminados. Una vez que el modelo ha sido mallado, el siguiente paso es ejecutar el estudio. Como esto lleva más o menos tiempo, nosotros ya tenemos este estudio de topología resuelto en esta pestaña. Vamos a despejar la zona de gráficos ocultando todos los símbolos. Como veis, bajo la carpeta de resultados se encuentra un nuevo trazado. Se trata del trazado de distribución de masa. En amarillo se muestra la masa que debemos mantener y en azules oscuros la masa que aún podemos extraer de la forma optimizada. Si editamos el trazado, arrastrando el control deslizante podemos pasar de la versión más ligera a la versión más pesada. Esta última, lógicamente, se corresponde con la forma original. La forma optimizada la podemos suavizar. Y esta forma suavizada incluso la podemos exportar, ya sea como una nueva configuración de la pieza actual o como un archivo de pieza independiente. Que sepáis que en el espacio de modelado podemos visualizar de forma simultánea la forma inicial y la forma optimizada. De este modo podemos aplicar operaciones estándar del tipo extruir-corte sobre la forma inicial, ajustándonos al máximo a la forma optimizada. ¿Okay? ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos reproducir una pieza optimizada al máximo y que sí puede ser fabricada por mecanizado. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y antes de despedirme, como sé que nuestro amigo está deseando mostraros sus habilidades como bailarín, y es que después de su optimización topológica se nos vino arriba, os dejo con una grabación de una de sus clases de baile, imitando ni más ni menos que al mismísimo Michael Jackson. Muchas gracias, un saludo a todos.